Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este impresionante tutorial de WordPress vamos a ver todo un curso completo de WordPress paso a paso para que puedas conocer la herramienta y realmente logres que al final de este tutorial o este curso puedas utilizar WordPress para generar tu propia página web. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo antes de mi video a quienes suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos aquellos que me invitan un café por medio de página web, a quienes utilizan el botón super gracias que van a encontrar debajo de cada uno de mis videos y finalmente le mando un abrazo enorme a todos los miembros de mi canal que siempre me dan su apoyo incondicional. Dicho todo esto, iniciemos. Para realizar este curso en forma completa y ordenada, lo primero que les propongo es que ingresen a mi web www.cispasocial.com. Acá van a poder encontrar un montón de contenido, pero en particular nos interesa entrar en la sección de WordPress. Una vez que estén dentro de la sección de WordPress, van a encontrarse en este contenido todos mis tutoriales completamente paginados y listos para visualizarlos. Y es importante en este caso este dato porque van a ver que como parte de este tutorial voy a recomendarles varios otros tutoriales que les van a enseñar, más allá de aprender WordPress en sí mismo, cómo extenderse, cómo hacer páginas web. De hecho, estos tutoriales los van a encontrar totalmente paginados por Elementor, formularios, hosting, para principiantes, para avanzados, de seguridad. Van a encontrar todo eso completamente filtrado. Van a tener además acá un buscador, con lo cual cualquiera de los vídeos que les pueda recomendar podrían simplemente poniendo una, máximo dos palabras, filtrar por este buscador y encontrarlo. Y en particular lo que vamos a hacer nosotros es ingresar a lo que sería el curso de WordPress paso a paso que lo van a tener aquí, y una vez que estén dentro del post, lo que van a tener es acceso obviamente a este tutorial que están viendo ustedes. El que entre por la página lo puede ver obviamente directamente desde ahí. Una descripción y acá vamos a tener los pasos que vamos a ir viendo. Pero que vamos a encontrarnos además los videos específicamente recomendados para ustedes, que yo se los voy a ir mencionando en la medida que vayamos avanzando. Entonces es por esto que les recomiendo que vengan para vamos a tener un orden aquí adentro y además vamos a poder ir viendo específicamente cada tutorial recomendado para que puedan extender su conocimiento. Una vez que vimos esto, vamos a iniciar con el curso propiamente dicho y para esto vamos a ir o aprender lo que dice el primer paso, que es ingresar a WordPress. Para ingresar a WordPress ustedes van a tener que tener obviamente instalado su WordPress, van a tener lo que se denomina un dominio. Para mi ejemplo es cispa.es. Esto es un dominio de ejemplo, no es mi página web. Como lo habrán visto antes, mi dominio es cispasocial.com. Y luego lo que tienen que incorporar detrás de eso es el término, y lo voy a hacer aquí nuevamente para que lo puedan ver, wp-admin. Entonces, de esta forma, con su dominio más wp-admin, como lo ven acá, si yo refresco la pantalla, van a ingresar a la parte del login. Obviamente, acá van a tener que poner su usuario y su contraseña, que fue la que crearon cuando hicieron su hosting y la instalación de WordPress. Ahora, vamos a hacer esto. Vamos un paso antes inclusive de todo esto, que es el ingreso. El que ya tenía su WordPress sabe cómo puede ingresar y es de esta forma. Pero vamos a volver a mi página web y vamos a empezar a hacer recomendaciones. Quienes no tengan un hosting creado y estén viendo el tutorial, aquí les dejo el link a el hosting que yo utilizo. Para mí es de las mejores alternativas. Tiene una muy buena relación entre precio-calidad. Así recomiendo mucho que ingresen y que lo tomen a lo que sería este hosting, que de hecho si van por medio de página web se van a encontrar que en la contratación del hosting tienen un link para tener un 10% de descuento. Ahora, alguien que no quiera contratar un hosting y quiera probar, bueno, les dejo un tutorial para crear una página web gratis. En este caso van a tener la creación de la página. Es obviamente para inicio, páginas web pequeñas, porque es gratis, pero pueden probar todo lo que estamos viendo sin contratar al inicio el hosting y sin invertir dinero. Por otra parte, ya aprovecho y en este mismo punto les recomiendo el tercer tutorial, es decir, una vez que ya tengan todo el tutorial de WordPress, van a poder crear su propia página web y acá van a tener un tutorial que les va a explicar desde cero cómo crear la página web, es decir, completamente en blanco, cómo llegar en minutos a tener toda una página web completamente creada. Vamos entonces y vamos a avanzar. Ahora sí, volvemos a lo que son el WordPress en particular y vamos a ingresar a lo que es la consola de administración. Entonces, ingresamos a nuestra consola de administración. Acá vamos a tener el menú de WordPress. Lo primero que vamos a encontrar es con el escritorio. Con este escritorio donde vamos a tener la parte si es que tenemos alguna actualización o la parte de inicio que nos va a dar algunos detalles de nuestra herramienta. Como siguiente punto vamos a ver el menú de medios. El menú de medios lo que nos va a dejar ver es una biblioteca y añadir un nuevo medio. Voy a ingresar en la biblioteca
Y en este caso en particular, ustedes lo que van a poder observar es todas las imágenes que están conteniendo su página web. Entonces, desde aquí ustedes van a poder dar de alta una imagen o borrar alguna que ya tengan disponible. Ahora, ¿cómo hacemos para dar de alta una nueva imagen? Voy a pulsar en añadir. Acá puedo poner seleccionar un archivo y voy a seleccionar el archivo de imagen que quiero dar de alta y o arrastrar ese archivo a este contenido o a esta porción que tenemos aquí arriba. Tengan en cuenta que no solo archivos se pueden subir de imágenes, se pueden subir, por ejemplo, archivos PDF para que ustedes después lo puedan compartir. Pero entonces, la biblioteca de medios básicamente es justamente, como dice su nombre, una colección de contenidos que son de las imágenes de su página web. Ahora, para que se pueda entender un poquito mejor, voy a aprovechar y les voy a mostrar un dato más adicional. Si yo vengo aquí arriba y acá tengo la opción visitar sitio, en este caso le voy a hacer una pestaña nueva para mantener esto. Fíjense que yo voy a entrar a lo que es el ejemplo que tengo acá de una página web. Esta es la página web que yo tengo de ejemplo. Entonces, fíjense que, bueno, es muy profesional, insisto, por eso les dejé uno de los tutoriales que recomendé recién, es cómo crear una página web. Lo pueden ver y cómo hacer desde cero toda una página increíble como esta. Pero fíjense que acá están esas imágenes, que son literalmente las que se van a encontrar luego aquí adentro, como habrán visto, está, digamos, referenciado a lo que sería un restaurante. Una vez que vimos esto, que es la parte de biblioteca de medios, lo que podemos hacer es avanzar al siguiente menú. El siguiente menú son las páginas web. En este caso, fíjense que tenemos nuevamente todas las páginas web o crear una nueva. Vamos a ir a todas las páginas web y acá nos vamos a encontrar con todas las páginas que ustedes tienen creadas directamente en este sitio. Como verán, como este sitio ya está creado, vamos a tener páginas como el home, que sería el inicio, de contacto, acerca de nosotros, y bueno, políticas de privacidad y mucho más. Acá vamos a hacer dos aclaraciones. En primera instancia, una página web puede obviamente cambiar la cantidad de páginas que tenga dentro, no necesariamente son estas, pueden variar dependiendo qué es lo que ustedes deseen hacer y el tamaño de su sitio. Y vamos a hacer otra aclaración, algo que por ahí, si están iniciando con todo esto, puede prestar una confusión. ¿Cuál es la diferencia entre página web y lo que vamos a ver posteriormente, que son entradas, que son dos términos muy conocidos dentro de WordPress? Las páginas web deberían ser, digamos, estos contenidos que ustedes dicen que son la estructura estándar de su sitio. ¿Eso qué significa? Como ven acá, contáctenos, home, menú o la página principal, que son contenidos que no van a variar, por lo menos en estructura. Hacia adentro yo puedo ir cambiando algo, pero no es la forma en la cual yo voy a cambiar contenido en forma permanente. Si yo quiero realmente en mi sitio web empezar a incorporar mucho contenido y variándolo, generalmente esto se hace con entradas, donde yo voy generando diferentes entradas con mucho contenido, basados obviamente siempre en esta estructura de páginas que les acabo de comentar. Esa es la gran diferencia entre páginas y entradas. Insisto, la estructura principal que no varía mucho en el tiempo en contenido son las páginas, y luego tenemos entradas que son los que ustedes normalmente conocen como blog, donde yo voy a generar diferentes contenidos en la medida que voy progresando con mi sitio. Una vez que vimos esto, vamos a probar. Si yo pongo añadir una nueva página, lo que va a suceder es que me va a llevar a el editor, que en este caso es el editor que se denomina Gutenberg, con lo cual lo que voy a hacer acá es, voy a poner por ejemplo página de prueba. Para crear una página ponen un título, publicar y publicar, y a partir de acá podrían empezar a diseñar toda su página web utilizando Gutenberg. Para Gutenberg, obviamente, si vienen acá, tienen lo que se denominan bloques. Entonces yo podría poner que quiero una imagen y esa imagen la puedo subir o elegirla de la biblioteca de medios que lo acabamos de ver. Vamos a hacer simplemente este ejemplo. Voy a agarrar la biblioteca de medios, voy a elegir esta imagen, o esta que pasa un poquito más pequeña, y la voy a seleccionar. Entonces fíjense que yo básicamente empiezo a crear un título y una imagen y a partir de ahí empiezo a avanzar con la creación, en este caso, de mi página web. Ahora, tengan en cuenta que para que todo esto quede guardado tienen que pulsar en actualizar, ese es un primer comentario, y no es la idea de este tutorial explicar todo Gutenberg porque obviamente sería muy extenso, pero ahí volvemos a lo que es mi página web y si ustedes van avanzando se van a encontrar con que acá tenemos un curso completo de Gutenberg para que puedan hacerlo, aprenderlo y ver cómo se utiliza la herramienta. Por otra parte, tengan en cuenta que van a tener la posibilidad, si lo tienen instalado obviamente, de hacer o utilizar un editor como Elementor que les va a dar generalmente un poco más de flexibilidad desde el punto de vista de la creación de contenido o efectos.
Para esto, si ustedes tendrían su página web y pulsan en editar con Elementor, podrían entrar a ese diseñador y seguir utilizándolo. Nuevamente, no es la idea de este tutorial ver Elementor, pero si van dentro de mi página web, dentro de este post, por eso les pedí que ingresen, van a ver que hacia abajo van a tener un curso completo de Elementor. Con esto van a poder desde cero, aunque no lo conozcan, iniciar a crear una página y terminar de crear esa página y ver todas las herramientas que tiene Elementor. Fíjense que hasta acá, simplemente con lo que sería este tutorial, ya estarían viendo todo lo de WordPress, que lo vamos a ir continuando y vamos a ir viendo cada uno de sus menús, pero están viendo cómo tener un hosting, cómo utilizar Gutenberg, cómo utilizar Elementor, e inclusive de Elementor les dejo un tutorial de plantillas donde van a tener un montón de plantillas gratis. Voy a volver hacia arriba. Vamos a seguir con el siguiente punto. Fíjense que habíamos dicho de ver las contenidas de las librerías. Lo estamos viendo. Estamos viendo cómo crear una página web. Así que voy a volver. Insisto, si hago algún cambio, pulso en actualizar. Una vez que terminan, la página está creada. Pulsan en el icono de WordPress y yo puedo volver hacia atrás y ya voy a tener mi página de prueba creada. ¿Qué características tengo? Yo puedo ingresar en edición rápida y cambiar algunos datos como el título, el slug es la URL que va a tener, la fecha de creación y muchos otros contenidos más. Obviamente que puedo hacer de acá también ver la página web. Si hago botón derecho, en este caso lo hacer en pestaña nueva, acá tiene la página ya creada, pero con el menú que corresponde a mi sitio. Entonces, con eso muy rápidamente vimos cómo crear una página web y vamos a avanzar con el siguiente punto. Como siguiente punto vamos a ver obviamente todo lo que tenga que ver con entradas, que es lo que decíamos recién, muy asociado a las páginas web. Fíjense que acá tengo un poco más de menú, tengo todas las entradas, tengo añadir una nueva entrada, muy similar a las páginas, pero tengo categorías y etiquetas. ¿Y esto qué significa? Y vamos a arrancar por acá. Si yo vengo a categorías, fíjense que tengo predeterminada una categoría que se llama no categorizado y yo podría generar estas categorías para agrupar estas entradas y después, luego, cuando se los muestro a mis usuarios, como les conté, las entradas debería ser donde más se va a mover mi contenido, que los puedan agrupar. ¿Sí? Entonces yo voy a poder tener diferentes tipos de contenidos, los puedo agrupar y que cada usuario ingrese donde considere conveniente. Por ejemplo, yo acá tenía, es un ejemplo de una casa de comida y podría poner, no sé, postres como digamos, como una categoría, la voy a añadir y podría poner acá lo que es salados. Esto, a ver, es una gran categoría muy grande, entre postres y salados, asumiendo que son comidas principales, o podríamos poner puestos platos principales y postres y entradas, por ejemplo. Entonces ustedes pueden hacer eso. De hecho, fíjense que si yo toco editar, yo lo puedo editar y acá podríamos poner, por ejemplo, directamente entradas. Vamos a cambiar acá a entradas y actualizar y ya lo cambié. Entonces tengo entradas y postres. Puedo ir de vuelta, tocar en categorías y acá le voy a tener entradas y postres. Una vez que hicimos esto, recuerden que pueden crear las que quieran, también tienen etiquetas. Etiquetas es básicamente otra forma de agruparlo. Ustedes podrían hacer categorías como grandes grupos, como dijimos recién, entre entradas, platos principales y después, por ejemplo, poner postres. Pero con las etiquetas podrían poner, por ejemplo, etiquetas que tengan, para nuestro ejemplo, que era un restaurante, por ejemplo, chocolate con caramelo, o por ejemplo, si tiene salsa o sin salsa, si son pastas. Bueno, podrían poner etiquetas para que sea otra forma más de agrupar o de buscar este contenido. Una vez que entendimos las categorías y las etiquetas, nos vamos a todas las entradas y acá van a tener listado de las entradas disponibles. Y obviamente puedo generar una nueva entrada. Yo lo que voy a hacer es pulsar en añadir una entrada nueva. Y como verán, ingreso a un editor muy similar a lo que era la página web. Entonces voy a poner entrada, ejemplo. Una vez que hicieron eso, pulsen en publicar y publicar para crear la entrada. Como vieron, es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Nuevamente tengo Gutenberg y acá puedo decirle que quiero, no sé, dar de alta una galería de imagen. Voy a poner que sea de la biblioteca. Y por ejemplo, podríamos poner, no sé, vamos a ir a seleccionar y voy a poner crear, insertar galería. Lo que hice fue insertar una galería de imagen para que puedan ver cómo es el ejemplo. Obviamente esto después lo pueden editar. Yo voy a pulsar en actualizar. Una vez que lo tengo actualizado, voy a volver al menú que está atrás y fíjense que ya tengo mi entrada de ejemplo. Con esto entonces vimos hasta ahora la biblioteca de medios para generar imágenes y archivos, vimos cómo crear una página, vimos cómo crear entradas y vamos a avanzar con el siguiente punto.
Como siguiente punto, lo que vamos a hacer es movernos dentro del menú apariencias. Fíjense que dentro del menú apariencias vamos a encontrar varios contenidos. El primero es temas. Dentro de temas, básicamente el tema es la base de la estructura de nuestro sitio o página web. Y acá se van a encontrar con diferentes alternativas. ¿Por qué? Porque pueden utilizar algunos ya predeterminados de WordPress, pueden descargar uno, obviamente añadir uno nuevo que ahora vamos a ingresar. Yo acá, por ejemplo, estoy utilizando Astra y dentro de Astra instalé además un tema en particular, ¿sí? Una plantilla se llama en realidad en particular. Tengo como tema Astra y una plantilla que le da el formato ese que ustedes vieron de restaurante. Si yo pongo añadir un nuevo tema, van a tener un número impresionante de temas, así tienen un montón, ¿sí? Para elegir. La verdad que casi que diría por la buena forma es infinito, es decir, van a tener un montón. La recomendación es que para un sitio web particular se instala normalmente un tema, el que no utilicen, bórrenlo, dejen el que corresponde. Y hay veces que también la recomendación es que por más que haya un montón de temas, concéntrense en uno y traten de aprenderlo y de optimizarlo. Por ahí utilizan algún tema particular por una cuestión, una característica, un tipo de proyecto que quieran crear, pero en general concéntrense en uno. Yo utilizo Astra con plantillas y con eso le voy variando o generando diferentes tipos de contenidos y me ha funcionado muy bien. Como otro menú que tenemos dentro de lo que es apariencias es personalizar. Este es otro menú sumamente importante. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener gran base de la personalización de nuestro sitio web. Más allá de que ustedes van a tener el editor de Gutenberg para poder editar el contenido, van a tener Elementor, que ya les dejé, como les dije anteriormente, el tutorial de Elementor y sus plantillas, que es esto que están viendo en este momento. Fíjense que más allá de ese contenido hay otras cuestiones que son globales y se modifican desde acá. Por ejemplo, justamente los colores globales, aunque de elemento lo pueden cambiar, acá pueden venir y lo pueden cambiar si lo hacen con Gutenberg. El tipo de tipografía podrían modificar. Van a ver la parte de los botones, la configuración y la forma de hacerlo. Insisto, esto también pueden hacerlo dentro de Elementor, pero si utilizan Gutenberg, sí o sí lo tienen que hacer desde acá. De hecho, lo que es editor de bloques, que solo con Gutenberg tienen aquí alternativas. Y después van a tener, por ejemplo, maquetador de cabeceras. Entonces, desde acá, por ejemplo, pueden cambiar el logotipo. Y esto sí lo tienen que hacer de acá. Yo podría poner eliminar o cambiar el logotipo, que fíjense que es el que aparece acá arriba. Y ustedes van a ir pudiendo cambiar el logotipo y modificarlo a gusto. Por ende, esta parte es muy muy importante. El tema de migas de pan, si quiero, por ejemplo, mantener un concepto de migas de pan que es que vaya siguiendo el camino a medida que yo voy entrando en las páginas, cómo se comporta en el blog, ya sea en general o en una entrada individual. Fíjese que acá me dice el tipo de diseño de ese blog y cómo se va comportando. Insisto, van a tener un montón de alternativas dentro de la página de apariencia que son muy recomendables que obviamente las vayan chequeando. Acá tengo en páginas cómo se comporta una búsqueda individual o una página individual y una búsqueda. Tienen barras laterales, serían en lo que son los posts, pueden poner barras hacia la derecha o a la izquierda para ir viéndolo. Y tienen el maquetador de pie de página, otro componente muy importante donde fíjense que si yo vengo acá abajo, ¿qué es lo que veo? Que tengo el copyright. Eso es lo que está acá. Pero yo podría ir ingresando, obviamente, otros widgets como redes sociales. Vamos a hacerlo, vamos a poner ahí una red social para que lo vean. Entonces yo puedo ir incorporando diferentes tipos de contenido y después ubicándolos para que los puedan ir viendo. Entonces, como verán, es súper importante que vayan haciendo, digamos, todo esto de ir conteniéndolo. Fíjense que acá tengo el copyright y el propio copyright lo puedo modificar. Si quisiera poner alguna otra alternativa, lo puedo hacer perfectamente. Vamos a volver hacia atrás, vuelvo de vuelta hacia atrás, vamos a ver la parte de identidad del sitio, como le dije, el ajuste del título y del logotipo. Bueno, tiene la parte de widget. Tiene otro componente también que para que cuando vayan evolucionando seguramente en algún momento les va a tocar usarlo, y lo van a ver en algunos de mis tutoriales, que es el CSS adicional. Yo acá puedo modificar el comportamiento de mi página web en general con CSS. Por ejemplo, más allá de la plantilla que yo he generado, yo puedo decir que todos mis títulos los quiero de color rojo. Bueno, podría venir acá y no modificar todas las páginas, simplemente decirle que el tipo de título, la letra de tipo título o el texto, lo quiero de color rojo. Y lo puedo cambiar desde acá y cambiar todo mi sitio web completo. Bueno, una vez que hicimos esto, voy a pulsar simplemente en publicar, voy a tocar la X para cerrar y recorrimos toda la parte de apariencias. Perdón, en este caso de personalizar. Vamos a widget.
Widgets serían también componentes que pueden poner en las distintas barras que están a la derecha o a la izquierda. Y desde acá ustedes podrían ir viendo o modificando esa barra lateral principal qué widget va a tener e ir incorporándolos o modificando los que tendrían. Lo mismo pasa con la cabecera, si quisieran incorporar alguno, o con el pie de página, pueden ir metiendo directamente diferentes widgets que son componentes que hacen algún tipo de funcionalidad. Por otra parte, en apariencia tenemos el menú, otro componente extremadamente importante. Fíjense que yo acá podría, desde incorporar nuevos componentes, como por ejemplo ir a las categorías e incorporar una categoría de las que hayamos creado, podría crear en enlaces personalizados un enlace directamente a una página de ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito acá. Si ustedes ponen CISPA y acá ponen www.cispasocial.com y lo añaden al menú, lo que hicieron acá es ingresar un enlace personalizado. Yo sé que va a quedar esto, después lo vamos a ver, y si hago clic va a parar a mi entrada. Podría poner entrada, entonces yo pondría la entrada de ejemplo, la podría poner directamente como parte de mi menú, haciendo esto y añadiendo. Y por otra parte, del menú que está creado, más allá de que pueden cambiar, por ejemplo, el orden, además pueden arrastrar hacia la derecha para generar subniveles, ¿sí? Como hasta acá, toco menú y dentro del menú puedo cambiar. Y obviamente pueden ir cambiando. Por ejemplo, en lugar de home, poner inicio. En donde, por ejemplo, en about, nos vamos a poner nosotros. Bueno, y así creo que se entendió. Podrían ir cambiando el menú. Siempre recuerden guardar directamente el contenido. Perfecto. Vimos entonces cómo instalar un tema, cómo personalizarlo, widget, el menú. Plantillas de inicio, bueno, básicamente esto no, porque esto puede ser que ustedes no lo tengan, les voy aclarando, porque esto es, porque yo tengo Astra con estas plantillas que les acabo de recomendar. De apariencia, entonces, en general ya estaría, vimos todo el recorrido, así que vamos a avanzar con el siguiente punto. Vamos a regresar a mi página web, vamos a ir viendo cómo vamos con los pasos, ya creamos un post, instalamos, digamos, o vimos la parte de temas, vemos completo el menú de apariencia, con lo cual eso todo lo vimos. Vamos a la parte entonces ahora como siguiente punto de plugins. Una vez que estamos acá, vamos a ir a plugins. Plugins básicamente es otro de los grandes core, obviamente, de WordPress. Es decir, WordPress tiene una característica muy, muy importante que es que facilita mucho la creación de páginas web. ¿Y todo eso en qué se basa? Se basa en lo que dijimos recién. Puedo instalar un tema, me da una estructura, puedo instalar una plantilla, como les comenté anteriormente, ya me da toda una estructura. Pero además de todo eso que ya me lo vienen dando, lo que puedo hacer es instalar lo que se llaman plugins, que son porciones de código o herramientas que me van a facilitar hacer muchas cosas sin que yo lo tenga que realizar, sin que tenga que codificar. Entonces, acá cuando entren en plugin van a ver un montón de plugins ya instalados. ¿Y cómo añadiríamos uno nuevo? Si yo voy a tomar, añadir uno nuevo, voy a venir a esta sección. Acá nuevamente son casi literalmente, yo siempre lo digo de esta manera, infinitos. Son muchísimos el plugin. La mayoría o gran cantidad son gratuitos, hay algunos de pago. ¿Y cómo harían para instalar uno en particular? Si yo, por ejemplo, pongo Contact Form 7, ahí tiene que esperar que se ejecute el filtro y acá vamos a instalar Contact Form 7. Contact Form 7 es por lo menos para mí uno de los plugins más recomendados para formularios. ¿Por qué? Porque es gratuito y van a tener muchísimas cosas por hacerle arriba, es decir, es uno de los más utilizados y por ende tienen muchísimo por aprender. Acá nuevamente, si vamos a mi página, antes de avanzar, si van a bajar, se van a encontrar con que les dejé el enlace al formulario de contacto, donde van a aprender todo lo que tienen que hacer, pero en particular en mi página web, como les mostré antes, si van a tener una sección de formularios y tienen un montón de tutoriales para hacer muchísimas cosas, no solamente instalarlo y aprender a hacer un formulario de contacto. Así que voy a avanzar, por eso les fui dejando estas recomendaciones para que puedan crecer muchísimo más allá de lo que es este tutorial. Vamos a probarlo y cómo se instalan, súper simple. Pulsan en instalar, van a esperar unos segundos, generalmente en muy breves segundos esto ya está listo, como ahora, y les queda el botón activar. Acá van a pulsar el botón activar y eso lo que va a dejar es el componente completamente instalado. ¿Cómo me di cuenta que están? Si vamos de vuelta a plugins, plugins instalados, más allá que obviamente acá dice que ya salió y quedó activado el plugin. Si yo bajo, me voy a encontrar con lo que sería el plugin implementado, que es este que está acá. Contaform 7, fíjense que generalmente acá tienen datos en ver detalles, lo podrían desactivar y luego borrar, y lo que podrían hacer es directamente ir a ajustes desde acá, o generalmente
se le genera un nuevo menú, como en este caso se llama contacto, donde yo podría ver los formularios de contacto o añadir uno nuevo. Esa es la forma en la que se comportan los plugins. Entramos en plugins, lo instalamos, lo activamos. Tengo la opción de desactivar con este botón y luego va a aparecer una opción de borrarlo. ¿Sí? Pues lo puedo tener desactivado y dejarlo listo, o lo puedo borrar como aparece acá arriba, fíjense. Acá me dice o reactivalo o borralo. Y tengo en algunos la parte de ajustes y generalmente se crea un menú donde yo puedo ir entrando, que en este caso sería ver todos los formularios que tenga y además crear uno nuevo. Con eso entonces vimos un repaso muy rápido de lo que son los plugins, cuál es su funcionalidad y cómo instalar un plugin. Vamos a volver a mi página web y vamos a ver cuál es el siguiente paso. El siguiente paso entonces es revisar usuarios y perfiles. Volvemos a la parte de administración y si ustedes ven dentro de todo este menú tenemos usuarios y dentro de usuarios vamos a tener todos los usuarios o añadir uno nuevo. Fíjense que predeterminado WordPress deja un solo usuario. Ese usuario es el administrador. Pero ustedes pueden crear varios usuarios poniendo uno nuevo. Acá van a dar el nombre, el correo electrónico, el apellido, el idioma. Acá tienen un generador automático de contraseña o directamente lo que pueden hacer es escribir una contraseña para que sea obviamente más entendible o le tiene que hacer llegar esta. Fíjense que acá me dice si quiero enviar un aviso al usuario, si le quiero mandar un nuevo correo con su cuenta y algo muy importante que es el perfil. Como les comenté, acá la idea es aprender de WordPress, no podemos hacer todo extendido, por eso vieron varias recomendaciones a otros tutoriales, pues si no sería extremadamente largo este tutorial. Pero fíjense que acá tienen diferentes perfiles y esto es muy importante. Suscriptor generalmente es un visitante, quien colabora o genera datos o edita datos y el administrador. Tienen perfiles y se pueden crear perfiles nuevos, ¿sí? Ilimitados también para hacer páginas web con diferentes contenidos, como por ejemplo decir tengo miembros de mi página web o miembros Gold, miembros Plata o lo que ustedes consideren conveniente. ¿Cómo pueden aprender mucho sobre roles, cómo crearlos y editarlos? Nuevamente si van a mi página web y van bajando, fíjense que aproveché y les dejé cómo crear usuarios y perfiles, cómo asignar permisos. Les recomiendo que vean esto y tienen en realidad muchos otros más tutoriales dentro de mi página, como por ejemplo cómo hacer un registro de usuarios y administrarlos, hacer zonas seguras o privadas. Todo eso lo pueden hacer mediante los usuarios y sus perfiles, por eso recomiendo mucho vayan a la página. Una vez que vimos esto, vamos a avanzar con el siguiente punto. Como siguiente punto, lo que vamos a hacer es navegar los ajustes. Así que voy a cliquear en ajustes y vamos a chequearlo. ¿Por qué vamos a chequear esto? Porque claramente estos son los ajustes de WordPress y son extremadamente importantes. Como verán, dentro de ajustes podría cambiar el título de mi sitio, así como lo vimos en apariencia, podría venir de acá y en general decirle como yo quiero que serían mis sitios, o sea, cómo se va a llamar mi sitio, digamos. Podría venir directamente y decir cuál es la descripción corta de mi sitio. Acá fíjense que podría cambiar la URL y lo que sería, en este caso, fíjense que es la dirección de WordPress y la dirección del sitio que podrían llegar a variar. Acá tengan en cuenta que no es que puedo poner cualquier cosa, pero por ejemplo, si ustedes tenían HTTP y quieren HTTPS, lo podrían modificar desde acá. Pero no significa eso que puedan poner, digamos, cualquier alternativa totalmente libre. Dirección de correo electrónico del administrador. Bueno, fíjense que tienen cuál es el perfil predeterminado, por eso digo la importancia de esto cuando yo me doy de alta. Cómo quiero que se vean el formato de las páginas web o de las entradas. Esto también es importantísimo en la URL. Bueno, y van a tener un montón de otras alternativas dentro de generales. Tenemos escritura, donde vamos a ver ya otros tipos de información. En este caso, fíjense que cuando yo quiero publicar por un correo electrónico, este es un poquito más especializado, perdón. No recomiendo que lo toquen mucho. Sí en lectura, donde fíjense que tenemos una opción bastante importante. Predeterminado, WordPress cuando inicia empieza acá. Yo lo voy a poner, igual lo voy a grabar. Empieza así, que mi entrada o mi página de entrada o de inicio básicamente muestra mis posts, porque está orientada, mis posts son las entradas, ¿no? Entonces muestra mis entradas o mis posts porque está orientado a armar un blog. Pero cuando yo quiero armar una página web, lo que tengo que hacer es poner que sea, venir acá, decirle que es una página estática, por eso les decía que las páginas son más estructurales, y elegir una que en realidad normalmente se llama inicio, home o algo similar. Entonces yo directamente pongo eso, inicio o home. Y lo tengo directamente acá pautado, entonces cuando yo arranco lo ven como ustedes lo vieron, que es una página web y tengo otra página con los blogs. Bueno, por otro lado tengo dentro de ajustes el manejo de comentarios, algunas restricciones de medios.
enlaces permanentes. Los enlaces permanentes, por ejemplo, también como les decía, es bastante importante pues la forma en la que se van a ver esta URL. Fíjense que yo acá tengo el nombre de la entrada. Entonces, ¿qué hace? Tengo mi dominio, el wp-admin, y tengo el nombre en este caso de la página en donde estoy. Eso es bastante importante para que los puedan ubicar o reconocer dentro de lo que es la URL. Tiene que ver con el SEO y la forma de buscar su página web. Bueno, una vez que vimos esto, completamos básicamente todos los menús principales de lo que es WordPress. Voy a hablar de lo que es el escritorio. Y nada, simplemente como parte final tener en cuenta que tanto los plugins, cuando veo plugins instalados, los puedo actualizar. O si les aparece una versión de WordPress nueva, van a estar en actualizaciones. Ustedes podrían venir y acá les va a aparecer una actualización de lo que es el componente base de WordPress. Entonces se puede actualizar WordPress en forma general y además actualizar cada plugin, que eso normalmente lo hacen de plugins, instalar plugins. Con esto damos por terminado este curso tutorial de WordPress. Espero que les haya gustado, me imagino que fue así. Si es así, lo que les digo, por favor, denle like al video, son solo unos segundos y a mí me ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal, que eso también me ayuda mucho porque hace que YouTube recomiende más mis videos. Y como siempre, le agradezco muchísimo a los que me invitan a un café por medio de página web, a los que utilizan el botón super gracias que van a encontrar debajo de cada uno de mis videos. También le mando un abrazo enorme a todos los miembros de mi canal que siempre me dan su apoyo incondicional. Y los voy a dejar acá sobre el final el siguiente tutorial de esta cadena WordPress, el tutorial anterior de esta misma cadena WordPress. Le mando un abrazo enorme a todos los países que me visitan. Chao.